Soy Mateo, un youtuber de 22. De 25. Mentiritas, colombianos. Colombianos, yo soy el profesor Mateo Amaya, colombianos. Buenas tardes, colombianos. Buenas tardes. Colombianos, hoy voy a hablarles del taller de periodismo, porque soy su profesor del taller de periodismo, colombianos. Colombianos, hoy la clase trata sobre Noticia de un secuestro, colombianos. Noticia de un secuestro es un libro escrito por Gabriel García Márquez, colombianos. Él lo escribió narrando la historia que vivía la sociedad del narcoterrorismo, colombianos, en los años 90, y resume la historia de los secuestros de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, colombianos. La problemática cuenta cómo en ese tiempo los extraditables, que era un grupo criminal que seguían las órdenes de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, los mandaba a secuestrar periodistas y personas índoles de la sociedad en esa temporada. El libro se desenvuelve con los secuestros de distintos personajes, como Diana Turbay y 5 periodistas que la acompañaban. También, como por ejemplo Francisco Santos y otros personajes reconocidos de la historia colombiana. Este es un pequeño resumen de lo que es el libro de una noticia de un secuestro. Así que el énfasis de hoy es sobre el valor agregado. Profe, pero ¿qué es el valor agregado? Ah, gracias, colombianos. Colombianos, el valor agregado es esa enseñanza o esa moraleja o esa reflexión que te deja el libro, eso que tú entiendes, eso que te hace preguntarte, qué te deja, esos temas que te ponen incómodo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Les voy a dar partes del libro y les voy a explicar la moraleja o enseñanza que nos deja el libro. Como por ejemplo uno de los personajes más representativos de Noticia de un secuestro, Diana Turbay, periodista y abogada colombiana, hija del expresidente Julio César Turbay. Ella era reconocida por su gran índole, de ser una gran periodista, su gran inteligencia, además su gran pasión por el periodismo. Diana Turbay comienza su historia cuando el 30 de agosto de 1990 tiene una entrevista con el cura Pérez. El cura Pérez era un sacerdote y además un comandante guerrillero. Ella lo fue a entrevistar a un municipio de Copacabana que queda en Antioquia. Eso narra la historia de cómo ella, cuando fue con los 5 periodistas más como Jero Bosch y Juanita Vita, cuando llegan allá ellos le preguntaron a un sicario dónde está el cura Pérez, y en ese momento el sicario les dijo que estaban en manos de los extraditables. Ahí comienza uno de los valores agregados de nuestro libro, porque vemos cómo una mujer nos pone en confrontación lo que es el periodismo verdadero, ya que en la actualidad, este 2018, hemos visto que el periodismo solamente es ir y ver una noticia, no importa la fuente, no importa quién sea, solamente ir, escribir y publicarla. Ella en cambio vivía en carne propia lo que es ser periodista, ya que ella lo que ejercía lo padecía en carne propia. Otro tema del cual podemos hablar es su madre, Nidia Quintero. En ese tiempo estaban en el gobierno de César Gaviria y estábamos viendo cómo César Gaviria no le suplía las necesidades a las familias de los secuestrados, ya que vemos que Nidia Quintero era la que se arrimaba o se acercaba a las Ochoa, que eran familias muy cercanas a Pablo Escobar, o por ejemplo a su cuñada, a la cual le mandó una carta para que Pablo Escobar se sensibilizara y entendiera la situación de los secuestrados y sus familias. Esto también impacta y es un valor agregado, ya que podemos ver que el gobierno colombiano solamente quería exponer sus ideas y que hubiera hegemonía de sus ideas, porque ellos pretendían solamente que el poder estuviera en sus manos. Ellos no pretendían ayudar a la sociedad colombiana, en este caso a los secuestrados. Un claro ejemplo de cómo el gobierno colombiano en esa época quería determinar su hegemonía sobre todo el mundo era el nuevo liberalismo, ya que estos querían, por ejemplo, poner de ley la extradición, lo que generó el arrebato de Pablo Escobar y sus secuaces. O sea, yo pongo a pensar y acá a explicarles a mis estudiantes y a los colombianos de que ellos en ese momento podían bajarle un poquito al tono de esta ley. O sea, no ponerla en público para que ellos dejaran, digamos, por ejemplo, los atentados, los secuestros y todo este tipo de cosas que hacían para que no generara más guerra, ya que hubieron bombas, más secuestros, hubieron guerras
civiles y demás. Así que este es un claro ejemplo de que el gobierno solamente quería poner la ley de extradición y que ellos ganaban popularidad, pero no querían ayudar a la sociedad colombiana, solamente querían ganar votos y reconocimiento a cuesta de otros y del sufrimiento de otros. Otro factor del valor agregado es la importancia del libro, no solamente porque nos amplía el conocimiento literariamente, sino también que nos pone en un contexto el cual debemos entender y traer muchas reflexiones a este, ya que nos muestra cómo estaba Colombia desde 1990 hasta la actualidad, que es muy parecido. La única diferencia es que se han creado más leyes, sino que tenemos que llamar a que la sociedad tome manos en el asunto, ya que hemos visto que la misma situación se ha repetido por muchos años y no se ha hecho nada. Han creado decretos como el 2047 que les rebajan penas, pero ellos siguen haciendo de los de ellos lo que quieran. Hacen con la sociedad colombiana lo que quieran. Así que este libro nos hace un llamado a todos nosotros, los que sí somos colombianos, de que debemos hacer el cambio, y más que todos nosotros los periodistas, que somos los que informamos, que somos los que contextualizamos a la sociedad, haciendo entender a las personas de lo que estamos viviendo. No solamente informar, sino comunicar, que ellos entiendan, que se crea una convivencia, que ellos entiendan la situación que se está viviendo. Esto es lo que Gabriel García Márquez quería hacernos entender, que Colombia está bajo el yugo del narcoterrorismo y que lo único que quiere el gobierno es tapar totalmente. Pausa. Por otra parte, también este libro nos hace un llamado, haciendo recordar a Diana Turbay, una de las grandes periodistas que murió en este libro y en la vida real, ya que ella falleció el 25 de enero de 1991 recibiendo un disparo en su riñón y su hígado. Pero no recordar su muerte, sino recordar su profesión, una periodista que vivía de eso y lo padecía. Así que esto más que todo es un llamado a todos los periodistas, una reflexión a ellos, que ellos entiendan la situación que estamos viviendo y que se ha vivido en Colombia, y que tomemos cartas en el asunto, que nosotros podamos ser de influencia en el gobierno, en la política y en todos los ámbitos del mundo, haciendo que haya un cambio verdadero. Así que esto fue todo por el día de hoy, colombianos. Este fue nuestro taller de periodismo colombianos. Así que adiós, goodbye, arrivederci, sayonara. Hasta luego, estudiantes. Chao, teacher. Gracias.